Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiro y Caza. Bueno, en esta ocasión estoy con María Fernández, veterinaria, campeona de España y bueno, pues una de las competidoras más fuertes que tenemos tanto en San Huberto como en caza menor con perro. Bueno, vamos a hablar de campeonatos, de su experiencia, de perros y bueno, pues de todo lo que hay detrás de ser una gran cazadora de élite. Venga, vamos al grano. Bienvenida, María. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de compartir aquí un ratito contigo y bueno, con mucha ilusión de hacer esta entrevista. Sí, que al final hay muchas entrevistas, ¿eh? Que Y estamos ahí detrás y hasta que la hacemos, madre mía. nos ha costado un poco, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Eso es, eso es. Yo al final, vamos, pico y pala y al final, mira, ya estamos aquí, así que eso es lo que importa. Mira, lo bueno se hace esperar, María. Lo bueno se hace esperar. Bueno, María, eres una referencia en la caza española, pero claro, cuéntanos, ¿cómo empezó todo? Bueno, al final mi historia con la caza yo la vivo desde que era niña. O sea, yo desde que tengo uso de razón llevo viviendo la caza en mi casa. La caza era una jornada de convivencia, era algo que se hacía esperar que llegara el fin de semana. Y bueno, de mi época de joven se vivía desde el día de antes. Nosotros cazábamos aquí en el coto social, en un cazadero que le llamamos La Sierra. Teníamos una casa de campo allí y la noche de antes ya nos íbamos a dormir allí. Entonces, esa casa de campo era el sitio de reunión de 10 y 12 cazadores que se juntaban para cazar por la mañana. Y bueno, todo empezaba desde el desayuno y terminaba con la comida y con el reparto de las piezas. Entonces, tanto mujeres como niños se quedaban en la casa de campo haciendo la comida esperando que volvieran de la jornada. Entonces, al final estaba siempre pendiente por dónde podrían ir cazando, los veías desde lejos, cuando llegaban. Y pues desde ahí, pues desde que yo era una niña, pues tuve interés por acompañarlos. Y al final insistí en que me llevaran y, pues no sé, a lo mejor tenía 10 años, 9 empezaron a llevarme con ellos. Iba detrás de mi padre y así fue como comenzó. Entonces, bueno, pues para mí la verdad es que son recuerdos muy bonitos de vivir una convivencia con mucha gente, con muchos compañeros, con muchos amigos, que se vivía pues como te digo, desde el día de antes o de semana por semana, porque ya organizábamos qué íbamos a comer, qué íbamos a llevar, qué íbamos a hacer, dónde se iba a cazar, cuál iba a ser el planning que se iba a hacer. Entonces, siempre estabas pendiente de las conversaciones, de todo lo que allí se comentaba o se decía, pues estábamos siempre ahí pendientes. Y claro, pues mis inicios fueron así. En la verdad, pues bueno, si te pudiera decir un recuerdo que recuerdo mucho, pues bueno, la primera pieza que abatí con mi padre, que fue una perdiz, pues allí justo en esos terrenos y en aquella época es lo que más recuerdo, porque bueno, son cosas que yo creo que se van perdiendo, ya cada vez se caza menos gente junta, no se van manos tan grandes de cazadores. Y bueno, aquello también fue una cosa muy esperada. Insistimos varios días porque él se iba colocando un poco de puerta para que yo pudiera tirar y no coincidía que entraba ninguna pieza. Entonces pasaron 2 jornadas de caza hasta que conseguí poder abatir la primera perdiz. Y quizás fue ¡Wow! ese uno de los recuerdos más bonitos que tengo. ¡Qué bonito! No, no, realmente ha sido morralera y no, y Sí, vamos. la verdad es que de morralera estuve hasta pues los 14 que pude sacarme el permiso de armas. Y claro, constantemente, si no acompañaba a mi padre, pues acompañaba a mi hermano o a mi otro hermano. Al final siempre estaba yendo de caza. Si mi padre, por lo que fuera, cazaba solo un día a la semana, pues acompañaba a mis hermanos. Y así, pues todos los días, uno tras otro Vamos, hasta que ya me saqué el permiso de arma y bueno, pues ya empecé a ir de caza con ellos. Incluso mi padre muchas veces se venía conmigo de morralero él para enseñarme a mí y mi hermano igual. Me dejaban cazar ellos, pero iban detrás mía, pues bueno, un poco indicándome y aconsejándome y siempre pues intentándome enseñar y explicar cada lance o cada situación que surgía durante la jornada, pues la verdad es que han sido buenos maestros y ellos son los que me han enseñado porque han insistido mucho
en enseñarme todo lo que sucedía en cada momento, o por qué se estaba haciendo tal cosa, o por qué se hace esto, por qué se hace lo otro, o pues todo. Al final, lo que se aprende de ese niño es lo que quizás siempre te quede ahí en el recuerdo siempre. Vamos, has absorbido como una esponja todo de los maestros, ¿no? Y mira, Bueno, sí, la verdad es que cuando uno pone interés con algo que le gusta, siempre aprende. Y yo a día de hoy sigo aprendiendo todos los días que salgo de casa. Y si tú pones interés por aprender, nadie lo sabe todo. Y siempre te surgen cosas nuevas o experiencias nuevas con las que no has tenido esa experiencia, no has luchado, no has compartido y al final siempre aprendes. ¿y qué valores te ha dado la caza desde pequeñita que hoy también sigues aplicando? Bueno, pues la verdad es que el respeto por la fauna y por la naturaleza, por la tradición, las costumbres, todo lo que surge en una jornada de caza, la verdad es que te aporta unos valores hacia la naturaleza grandísimos. No solo en la caza, sino que valoras el campo. Tú vas por el campo, no sé, ves setas, conoces espárragos, conoces... O sea, hay muchas cosas en la fauna que se pueden aprovechar, que se pueden valorar y que viéndolas, pues también aprendes. Por ejemplo, por poner todo ejemplo, aquí somos terreno de mucha hay mucha encina. Ujú. Vale, la encina también nos indica, sabiendo valorarla, si son años lluviosos, si no. Entonces, bueno, al final, si tú valoras la naturaleza, también aprendes muchas cosas del día a día o del campo. Te aporta unos valores tremendos. Sí, sí, aprendes a leer el campo de cabo a rabo, ¿no? Como quien dice. Sí. Y bueno, y lo de veterinaria, también, ya desde pequeñita ya apuntabas maneras o cómo ha surgido esto. De hecho, estás en tu clínica. Cuéntanos un Sí, poquito. estoy aquí. Bueno, lo de veterinaria la verdad es que lo tenía claro, pero al final, cuando uno está en bachillerato, bueno, pues surgen las dudas y yo estaba ahí entre dos o tres carreras que no sabía qué hacer. Porque claro, en veterinaria te exigían una nota muy alta y bueno, la selectividad en aquel momento pues también era un poco complicada para conseguir acceder a la universidad. Y bueno, al final mi decisión fue porque como yo soy feliz en el campo, con los animales y es en plena naturaleza, entonces dije, no me puedo dedicar a otra cosa que no esté relacionado con esto. En mi casa siempre ha habido animales, mi padre siempre ha tenido en casa los perros, hemos tenido en casa gallinas, palomos, perdices, faisanes, o sea, animales de todo tipo, entonces siempre he estado rodeada de ellos y es con lo que yo me encontraba feliz. Al final yo decía que una profesión es para toda la vida, te tienes que dedicar a algo que realmente disfrutes porque la mayor parte de tu vida la pasas trabajando. Entonces tiene que ser algo con lo que estés a gusto y con lo que estés disfrutando. Y esa fue mi decisión final. De hecho, yo en selectividad no saqué nota para entrar en veterinaria y perdí 2 años haciendo un ciclo formativo para acceder a la universidad. Hice ese ciclo formativo y accedí a veterinaria cuando podía haber hecho otras carreras que también a lo mejor me gustaban. Pero bueno, tomé esa decisión. Hoy por hoy me alegro enormemente porque disfruto mucho de mi trabajo. Y bueno, son decisiones que se toman en un momento dado y al final unas veces aciertas, otras veces te equivocas, pero lo tenía claro. Si no hubiera entrado, pues bueno, no sé qué hubiera hecho, pero ya en mi cabeza solo pensaba ser veterinario. Sí, porque muchas veces, lo digo por experiencia, al final, claro, ya acabas, bueno, en su día yo cuando estudié la LOCSE, luego, claro, dices, ¿qué haces? ¿No? Ya te están obligando ya prácticamente a decidir tu camino, ¿no? Y claro, tú, vamos, estás en un mar de dudas, te gustan, en mi caso, me gustaban muchísimas cosas y dices, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Por dónde tiro? ¿No? No, es difícil y sobre todo cuando pasa el tiempo y maduras, te das Sí, cuenta que cuando tienes 18 19 años, tu capacidad de decisión y de ver las cosas es completamente distinta. Entonces al final muchas veces te equivocas. Hay sí. gente que te aconseja o tu familia te aconseja de lo que cree que es mejor para ti, pero bueno, hay veces que en esa edad pues no tomamos en cuenta ciertas No, personas. no. ¿Sabes? Todavía somos unos pequeños saltamontes de la vida, como quien dice. Claro que sí. ¿Y qué sentiste la primera vez
que sonó tu nombre como campeona? Uf, madre mía, la verdad es que es una emoción tremenda, es un sueño cumplido. Al final uno compite por llegar a lo más alto. Aquí la verdad es que todo el mundo que va a una competición compite porque quiere ganar. Hay que tenerlo claro siempre. Yo siempre lo digo. Tú vas a una prueba, vas a una competición, todo el mundo que está allí quiere ganar. Lo que pasa es que es verdad que las primeras veces pues tú no eres consciente de que tienes la capacidad a lo mejor de hacerlo, de llegar ahí. Y bueno, pues la verdad es que te emociona, te reconforta, te llena de ilusión, de ganas, de motivación, no sé, son muchas emociones juntas que, que ese día y yo cuando llega un campeonato y consigues un logro que te emociona muchísimo, pues la verdad es que hay veces que me pego un día sin dormir de la emoción y del El entusiasmo subidón, ¿no? Que te da. que te da. La verdad es que sí, luego, pues bueno, pues te acuerdas de muchos momentos de lucha o momentos que lo has pasado mal o que has dicho, "Uf, es que, o que quieres tirar la toalla o porque te salen las cosas mal y dices, joder, pues mira, ha merecido la pena insistir, continuar y seguir luchando porque al final cumples un sueño. Total. Sí, 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 además te vienen a la cabeza, ¿no? Vuelves a revivir todos los momentos, ¿no? Estás como en tu cabeza otra vez, ¿no? Volviendo atrás y dices, joder, este lance y esto, joder, qué buena decisión, tomé por aquí y tal. sí, la verdad es que sí, que lo revives mucho y piensas, pues, joder, hoy ha sido mi día, me ha salido todo perfecto y he conseguido llegar a lo más alto que a lo que venía luchando durante mucho tiempo. Y al final, cuando uno lucha una cosa mucho tiempo, lo saborea y lo disfruta mucho más. Sí, sí, sí. Bueno, compites por San Huberto y por caza menor con perro, ¿no? Sí. Y cuéntanos, ¿qué modalidad te hace sentir más María? Bueno, a ver, las dos me encantan, ¿eh? No te puedo decir que una más que otra, o es verdad que yo empecé como cazadora de caza menor y me gusta muchísimo la caza menor y quizás, bueno, que es con la que a lo mejor más te libera porque no exige de tanta concentración como por ejemplo el San Huberto, pero no puedo elegir entre una y otra. San Huberto me ha aportado un conocimiento hacia el perro hacia el terreno, me ha enseñado tantas cosas y hacer un binomio con el perro, educarlo, enseñarlo, adiestrarlo, iniciarlo, que es que eso me encanta también, me gusta muchísimo y me ayuda mucho también para la caza menor. Porque saber entender a tu perro y saber lo que tu perro está haciendo te ayuda siempre a finalizar un lance. Entonces, la verdad es que para caza menor, pues también me aporta muchísimo. Para mí son dos modalidades complementarias que, claro, yo terminaba de cazar y empezaba con San Huberto. Entonces, para mí también me ayudaba a estar todo el año en contacto con la caza, en contacto con los perros, en contacto con la naturaleza. Y al final es una modalidad que te engancha mucho porque el binomio que haces con tu perro y conseguir entrenarlo y adiestrarlo y entenderlo al final a mí me llena muchísimo y es que me encanta la verdad. El Entonces, San Huberto quizás se exija, o sea, te exige más, ¿no? sí, es muy exigente, date cuenta que son 20 minutos, en ese 20 minutos no te puedes equivocar, tienes que hacer las cosas perfectas, bueno, en función a la normativa que lleva, pero es verdad que te exige una concentración en muy poco tiempo y sobre todo eso, pues no cometer ningún error, porque al final los errores te penalicen, o a ti o a tu perro. Siempre tienes que ir en máximo control del perro, máximo control del terreno y luego, pues bueno, no fallar en el disparo, que tu perro pues te respete todas las órdenes que conlleva. Sin embargo, bueno, pues la caza menor te permite quizás, son 4 horas de competición, te permite quizás algún error, algún fallo, algún despiste en algún momento dado que puedes luego corregir más adelante. Bueno, de hecho, este año eh, has logrado, ¿no? Subirte al primer cajón, campeona de España de San Huberto. Cuéntanos un poquito qué sentiste, cómo fue aquel campeonato. Bueno, pues la verdad es que ha sido un campeonato para mí que he estado tranquila. La verdad es que venía de quizás de pasar muchos nervios en el San Huberto, de estar un poco
más inquieta, más nerviosa a la hora de salir al campo. Y la verdad es que para mí el día de la semifinal, la verdad es que fue un día intenso. Los campos eran complicados, eran difíciles y, y había mucha presión, porque claro, tienes que quedar entre las dos primeras de la batería para poder llegar a la final del domingo. Entonces, bueno, la final es un poquito, no es más relajada, porque al final es la final, pero bueno, la competición ya es, estar ahí en la final ya es un logro importante. Pero para mí era prioridad llegar a la final. Entonces, ese día de la semifinal, la verdad es que estuve más tranquila que otros años y la verdad es que me salió un turno perfecto. O sea, lo que tú deseas en un día de competición es lo que me salió a mí. O sea, Qué llegar a las bueno. dos primeras perdices, que la perra te las pusiera, abatirlas al primer tiro, cobro perfecto, ninguna complicación de que te salga una perdiz suelta hacia mal sitio, se te tape el disparo, nada, nada de repetir tiro y llegar a una tercera perdiz y volarla perfectamente y que la perra te respetara. Entonces, para mí el turno del sábado fue un turno perfecto. Lo que entrenas tanto, ese día salió. El Qué bueno. turno del domingo de la final fue mucho más complicado. Las perdices, una de ellas no estaba en el sitio, otra salió fuera de tiro y bueno, la última, la verdad es que fue un lance muy bonito porque fue una perdiz suelta así como muy similar a la caza menor. No, no me pude acercar a la perra ni mucho menos, que salió con un cobro muy bonito que la verdad es que cayó la perdiz en un barranco y fue la perra y me la trajo sin yo moverme del sitio. Entonces, al final... son turnos que esperan que te lleguen un día y ese día llegó. Y llegó justo en el Campeonato de España, no, no en otra prueba. La verdad es que sí que veníamos también de hacer un campeonato autonómico muy bueno. La perra y yo hemos conseguido ahí un binomio ahora un poquito más fuerte, nos entendemos un poquito mejor y yo creo que eso también se ha notado en el campo. Los entrenos de años con ella y de al final insistir, insistir en conseguir mejorar pues salieron ahí. Para mí, pues fue un premio a la constancia, al sacrificio y sobre todo también por la perra que ya tiene 9 años. Y bueno, estamos intentando preparar otro perro porque ya la verdad es que va un poquito a menos y hay que tener otro perro que Por si acaso, aporte, ¿no? claro, que aporte un poquito más. Y la verdad es que para mí ha sido el premio a la constancia y el sacrificio total, tanto para la perra como para mí. Hemos insistido, insistido y al final ha llegado. Claro, lo que tiene, ¿no? La constancia, el trabajo, al final yo creo que todo eso pues da sus frutos, tarde o temprano, Sí, ¿no? al final da sus frutos. Si tú insistes y trabajas y eres constante, al final sale. Y eso para mí es un orgullo, la verdad. Porque por eso, cuando te llega este premio, pues te da un plus para seguir. Un plus para seguir luchando, porque al final muchas veces dices, joder, trabajo tanto con este animal, trabajo tanto con los entrenamientos, soy tan constante y al final no obtengo ningún fruto, pero sí, al final viene. Quien trabaja al final sale. Y con ese mismo perro fuiste al Campeonato del Mundo. No, al Campeonato del Mundo competí con una pointer que me cedió mi amigo José Manuel Mora y fui con ella, porque ahí es verdad que necesitas un perro, son terrenos muy abiertos. ¿Dónde fue esta vez? En Polonia. Eso es, en Polonia. Son terrenos muy llanos, solo hay prácticamente zonas de pinares pequeñitas, pero son terrenos muy amplios y muy llanos. Entonces necesitas un perro que se mueva mucho y que abra mucho terreno para intentar en el menor tiempo posible pues tener las máximas opciones de caza. Entonces, bueno, tomamos esa decisión porque él tiene una perra muy experimentada en ese tipo de campeonatos y sobre todo muy, muy entrenada también con faisán. Y bueno, la verdad es que la perra me hizo un turno muy bonito, me puso un faisán al cual disparé, pero la verdad es que fue un lance un poco complicado porque fue en un matorral muy ancho y me salió a la otra parte del matorral y no conseguí abatirlo, la verdad. Pero bueno, la verdad es que disfruté mucho en el turno de competir en un terreno así también más complicado, más difícil, a campo corrido. Es distinto que aquí en España, son competiciones completamente distintas. Y la caza no está sembrada, está suelta, entonces al final es también muy similar
a la caza menor al final. Son lances más normales, no está la caza ahí como tan puesta como aquí en España. Y bueno, y eso que también te llevas de aprendizaje, claro. Sí, al final son experiencias y cuando llegas a un mundial y ya lo has visto o has competido otras veces, pues también te da tranquilidad porque sabes cómo funciona, sabes cómo va y todo eso te quita nervios que al final esos nervios en el campo te juegan malas pasadas. La cosa también, los dichosos nervios que siempre aparecen. Siempre están ahí, siempre están ahí. Siempre, siempre. Bueno, y del campeonato, de campeonato en campeonato. Tienes el campeonato de España de caza menor con perro y ahí vamos. Parecía, no sé, un partido de estos de fútbol en los que hay prórroga, hay penaltis y nos teníais a todos en un vilo. No, lo siguiente. Yo decía, madre mía, la pizarra. Veía María, luego veía el de Leire y yo decía, es una broma. Venga, ¿cuántos conejos? ¿Cuántas? A ver, no, todavía no tiene ninguna perdiz. ¡Ay, cupo de conejos, cupo de conejos! Luego tú, vamos, que ya tenías la perdiz, pero te faltaba algún conejo más. Yo decía, tenía el corazón, vamos, que se me iba a salir del pecho. Bueno, al final le dimos también un poco de emoción a la gente que nos acompaña, que está en la pizarra. Pero claro, tú estás en el campo, tú no sabes lo que está pasando. Yo no sabía lo que estaba pasando, ni lo que la gente, la caza que tenía la gente. Yo suponía que muchas mujeres tendrían caza, porque yo había visto mucha caza. Entonces se supone cuando tú estás en el campo, escuchas tiros y ves la caza que hay, igual que tú tienes oportunidad de matar 8 conejos, todas seguramente la han tenido. O sea, habrá gente que tenga más suerte en los lances, otra gente menos, pero qué posibilidades hay para todos. Eso tienes que contar siempre que estás compitiendo. Pero bueno, para mí lo que tú dices, el tema de la pizarra me lo ha hecho mucha gente. Joder, es que había estado ahí. Y la verdad es que la gente que va allí a vernos o que nos sigue por redes y está con la emoción de la pizarra, pues bueno, pues también para vosotros yo creo que ha sido un campeonato también un poco emocionante. Que tú te esperabas que por llegar unos minutos más tarde no tenías ahí el título. La verdad es que yo cuando estaba en el campo no pensaba que pudiera ganar. Yo sabía que era una buena percha y que podíamos estar ahí, pero tampoco aspiraba a poder ganar, ¿sabes? No sé, lo único que piensas es cómo te encuentras físicamente, cómo te encuentras psicológicamente en el campo y si tienes posibilidades de hacer más. ¿Y cómo te Entonces, sentiste? eh, Contanos. el- La verdad es que yo físicamente me encontraba mal. No decidí irme cuando maté el último conejo. Digo, bueno, con el cupo de conejo y una perdí, pues yo creo que arriba puedo estar. No Hay que consigo. andar con todos esos conejos, María. Claro, ese es el tema. Madre Que, mía de mi vida, que yo al decía, final, con el morral cargado con 8 conejos y la perdí, te pesa. Yo venía también, pues bueno, físicamente a primera hora había estado detrás de las perdices y bueno, había hecho un esfuerzo físico importante, luego decidí cambiar más a los conejos y es verdad que tuve un momento que estaba un poco acalambrada. Entonces, bueno, al final cuando maté el último conejo dije, ¿cómo corro con 8 conejos detrás de las perdices? Lo tengo mal. Y la verdad es que venía de una semana de trabajo intensa. Aquí en Extremadura se abre la caza el día 12. Esa semana pues no me había preparado lo suficientemente bien porque con el trabajo ya estaba trabajando hasta las 1 a las 2 de la mañana, no había tenido un descanso bueno y no fui en mi mejor momento físico quizás al campeonato y eso pues me repercutió quizás en la última hora, que es lo que yo lo eché de menos. Si a lo mejor hubiera tenido un poquito más de fuerza y esa última hora hubiera luchado por intentar abatir alguna perdiz más, no sé si lo hubiera conseguido o no, pero seguro lo hubiera intentado. Porque la verdad es que no soy de venirme, pero bueno, cuando hice el cupo de conejo dije, ¿qué hago? Estaba súper lejos también del control, me costó llegar más de 45 minutos a buen paso y dije, venga, me voy, no, no puedo más. Y me vine a control y bueno, al final cuando llegué a control me dicen, pues acaba de entrar Leire con la misma caza que tú.
Bueno, pues Madre, tampoco he tenido opción, ya no tengo opción de nada y, al final para mí no me sirvió ni de disgusto, ni de desilusión, ni mucho menos porque yo considero que di todo lo que podía en el campo. Considero que salí a hacer lo máximo posible y bueno, tomé la decisión de venirme porque físicamente ya no me encontraba al 100% ni mucho menos, sino que estaba súper cansada y me vine. Entonces, bueno, como yo digo, el resto de las compañeras que estaban ahí seguro que querrían estar en mi puesto, en un segundo puesto, que es un gran puesto. Y bueno, claro. pues felicitar a Leire que consiguió llegar antes que yo y ya está. Y yo, bueno, pues intentar pensar en lo que, errores que he cometido hasta ese momento y intentar mejorarlo para el próximo campeonato para poder conseguir llegar al primero, si es que no queda otra. No, no, palabras sabias, María, porque al final es como que yo decía, no me gustaría estar en el lado de María, pero me encanta, porque yo creo que es la mejor manera de la que te la puedes tomar, ¿no? Al final, porque es que, claro, cuando te dan la noticia, yo diría, madre mía, o sea, claro, no te lo esperas, ¿no? Lo que tú dices, yo creo que viste muchísima caza, las demás dirías, pues también habrán hecho sus buenas perchas, ¿no? Y cuando te dicen, no, no, si es que han entrado con lo mismo que tú hace nada, escasos minutos. ¿En serio? Pero la caza es así. Nada, al final la caza es así, hay unas Campeonatos normas. son así. Hay unas normas que son así, bueno, pues si entra una compañera de antes que tú, es primera y ya está. Ya te digo que para mí no me sirvió de disgusto, ni de desilusión, ni mucho menos, porque yo considero lo que te he dicho, que di el máximo que pude en Pues el es lo campo. importante. Claro que sí. Y bueno, son decisiones que se toman en un momento dado, quizás podría haber dicho, bueno, pues mira, me paro, me tomo un plátano, me tomo un Un poco poco de más, agua, ¿no? Quizás, ¿no? descanso y tiro un poco más, pero bueno, al final yo tomé la decisión de venirme y bueno, es una decisión, son momentos y que surgen durante la competición que al final te hacen, pues bueno, acertar o no. Si es que al final no hay otra opción, tienes que seguir y ya está. Pues muchas veces dicen, no, es que si yo hubiera sabido antes que hubiera hecho el cupo de conejos, hubiera dedicado más tiempo a la perdiz, claro, pero es que eso no se sabe. Tú no sabes, cuando tú ves el terreno sí ves caza, pero para mí el cupo de conejos era alto, era un buen cupo. Entonces, yo ni siquiera cuando salía a competir pensaba que podía hacerlo. ¿Vale? Yo digo, bueno, 5 o 6 conejos si calculaba yo poder abatir, pero llegar al cupo, no pensaba yo que se pudiera llegar al cupo de caza, pero claro, cuando estás en el terreno, cuando estás cazando y cuando estás viendo la caza, luego ya es cuando lo ves, entonces ahí son decisiones en un momento dado que tienes que tomar, es decir, bueno, yo veía que con el cupo y con una perdiz era una Ya buena una perdiz buena fecha. para estar ahí, pero Claro, tampoco. pero luego tenéis que pensar que, claro, dificulta el hecho de que, claro, yo decía, pero estas mujeres, madre mía de mi vida, el chaleco lleno hasta las pestañas de conejos. Digo, ¿cómo esa alma cándida puede andar por el monte con todo ese peso? Claro, tú ya, cuando entras en el campo, tú ya más o menos ya tienes tu mapa mental en la cabeza y ya sabes lo que vas a hacer. De inicio sí, Sí. pero te digo que en todas las competiciones que llevo, tanto provinciales, autonómicos, campeonatos de España, casi nunca llego al fin de lo que tengo planificado. No te voy a decir el 100%, pero el 90% de las veces hago un plan B. O sea, sí, Qué bueno el plan B, ¿eh? tú lo llevas muy planificado, voy a hacer esto, voy a salir por aquí, voy a tirar para allá, voy a hacer esto primero, voy a hacer lo otro segundo, y al final no acabo haciendo eso, acabo haciendo otra cosa. Porque Ya, cambia, porque luego es que no es lo mismo ver el terreno de caza tú solo o con 4 o 5 compañeras que salir a competir 30, 35. La caza se comporta de otra forma, entonces muchas veces lo que tienes planificado lo tienes que modificar o porque ves otra cosa. Ves en medio, por ejemplo. Yo mi idea este año era haber hecho primero el cupo de conejos y luego haber ido a las perdices y sin embargo me encontré con las perdices y estuve con las perdices a primera hora y luego ya me fui a los conejos.
Entonces, al final cambias, en función de lo que te surge en el campo, vas cambiando. Y casi, ya te digo, el 90% de las veces nunca hago el plan que tengo planificado desde que salgo de casa. Siempre cambio. Qué bueno. Sí, es Oye, verdad. pero lo bueno es eso, ¿no? Que al final tengas herramientas, que tengas la manera de gestionarlo de otra manera, ¿no? Que no te bloquees y que sigas para adelante, ¿no? Es lo más importante, yo creo, ¿no? Sí, sí, es verdad que al final tienes momentos que te puedes bloquear porque no sabes muchas veces que es mejor, porque claro, son momentos que no piensas, estás, por ejemplo, secado en, yo qué sé, por ejemplo, en este campeonato, en hacer el cupo de conejo, en hacer el cupo de conejo. Y bueno, hay veces que el conejo puntúa poco y ganas más matando una perdiz. Y hay veces que no lo Ya. piensas fríamente, dice, me he obsesionado con hacer el cupo de conejo y podía haber tenido opción de haber abatido tres perdices que me puntúan muchísimo más. Y estás ahí con los conejos. Entonces hay veces que, bueno, que ciertos momentos no tienes esa claridad porque estás enfocado en el campeonato y en intentar hacer lo que llevas en mente, pero que yo es verdad que me adapto al día, a la competición y a lo que va surgiendo. Eso sí te lo digo. Que esté, no sé, tengo mis planning en la cabeza, tengo todas las opciones, tengo, por ejemplo, la opción, el tema de venirte a control lo habíamos hablado en casa. Habíamos hablado de, bueno, si, como me pasó en Yecla cuando yo gané el campeonato. Si haces el cupo de conejos, ¿te irías a control? Eso lo hemos hablado en casa. Me dije, imposible hacer el cupo de conejos. Entonces, bueno, al final son cosas que también cuando las hablas, pues planificas un poco y luego en el campo, pues lo piensas qué hacer y lo haces o no lo haces. Por ejemplo, en Yecla lo habíamos hablado de no ir, matas dos perdices, te vas a control y yo dije que me quedaba intentando luchar por los conejos, porque había mucho conejo. Pero cuando estuve el día de la competición, el día que estaba con el perro que llevaba y no conseguí ver ningún conejo, dije yo me voy a control porque no tengo opción de matar nada más. Y aquí iba a haber más chicas que tengan opción de matar dos perdices. Y me fui a las 12 menos algo. O sea, y conseguí ese campeonato. Pero, por ejemplo, ahí sí que llevaba yo en mente, quizás lo llevaba más controlado, porque los cupos eran más pequeños y sí tenía más claro qué hacer. Pero aquí en este campeonato de España, la verdad es que no lo tenía claro. Me fui porque la percha era grande, llevaba mucho peso y físicamente pues ya no me encontraba con capacidad de poder ir a por más perdices. Bueno, al final lo que tú dices, tienes que tomar decisiones, está claro. Y luego en base a eso, pues claro, te toca saber lo que han hecho las demás, que eso tampoco lo sabes. Claro, ahí tú no sabes nada. Te enteras cuando vas llegando. Claro, Hay gente que te lo dice en la puerta. Cuando ya estás antes de entrar a control, pues mucha gente te lo dice. Porque claro, ellos están al loro de la pizarra y saben lo que traes. claro. Conscientemente saben lo que traes. Pero bueno, la verdad es que ha sido un campeonato bonito. Para mí ha sido uno de los más bonitos porque es un campeonato de mucho nivel. La verdad es que quizás ha sido el campeonato que más se ha visto en el podio en la experiencia, en la competición y en la caza, porque Leire es una gran competidora que lleva muchísimo tiempo luchando, muchísimos también que ha subido al podio, y Anabel Romero igual, otra campeona de España. Y bueno, yo también que lo he conseguido ya ser campeona de España. Entonces al final ha sido un podio y si ves las 10 primeras competidoras, pues son competidoras de muchísimo nivel y que llevan mucho tiempo, mucha experiencia en los campeonatos de caza menor con perros. Total, ahí estoy contigo. Lucha de titanes y yo creo que, mira, pues Leire también se lo merecía en parte porque estaba ahí todo el rato luchando, 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 que si segundo cajón, que si siempre estaba ahí un poco, ¿no? Claro, estaba ahí luchando y ya le tocaba también. Y Ah, bueno, no nos podemos olvidar que si Anabel Romero hubiera batido otra perdiz, es es campeona de verdad, España. Es es campeona verdad. de España de nuevo, ¿eh? A solo una pieza. Que al final ha estado todo muy apretado, muy Sí, 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 habéis justo. sido unas jabatas, total. Y ha estado ahí muy bien. La verdad es que el coto ha sido un gran coto, que ahí la Federación Española se ha involucrado mucho y cuando hay caza tienes opciones. Yo siempre lo digo, cuando hay un cazadero que hay caza, tú tienes opciones. Si hay poca caza, las opciones se reducen mucho.
¿Y recuerdas cuáles han sido los momentos más duros en competición? ¿Algún campeonato que hayas dicho, "Uf, tiro la toalla o lo hayas pasado mal"? Pues la verdad es que sí, mira, he pasado pues justo después de ganar el Campeonato de España en Yeque, hace 2 años, o sea, el campeonato fue en octubre, pues el 14 de noviembre, en un accidente de caza con un conejo, murió mi perra de caza, con la que gané el campeonato. Wow. Entonces, en ese momento me cogió que, bueno, yo estaba iniciando a otro setter, pero que, bueno, quizás no reunía las condiciones que yo busco en un perro para competir. Y la verdad es que esa temporada de caza fue malísima. ¿Qué sucedió? Llegó el Campeonato de España de caza menor con perro en mi tierra, en Extremadura. Llegué a un campeonato en el cual era un cazadero con muy poca caza y en la que me encontraba pues sin perro, prácticamente con qué decisión tomar, a qué perro llevar y con el que competir. Y con el cual que yo no me encontraba pues, con una seguridad de poder hacer un buen campeonato. Y la verdad es que no conseguí poder ni siquiera disparar una pieza en ese campeonato en mi tierra, donde estaba con mi gente, con todo mi pueblo apoyándome, con toda Extremadura apoyándome. Pues la verdad es que para mí fue duro, duro, muy duro. Llegar a ese campeonato, lo primero, mal de perro, y lo segundo, pues la verdad es que después de haber perdido a tu compañera, con la que yo llevaba cazando 5 años y con la que estaba súper unida y hacíamos un binomio muy bueno en caza menor, pues la verdad es que he pasado ahí un par de temporadas, Bachecillo. un par de temporadas chungas. Pero bueno, al final tienes que superarlo, tienes que involucrarte y luchar con otros perros de caza y mira, con la que tengo ahora. Pues después de una temporada he conseguido volver a estar en el podio, aunque para mí ha sido, pues la verdad es que también después de haber pasado eso, bastante emotivo que con una cachorra con 2 años también consigas estar en el podio de caza menor con una buena percha después de lo que he pasado. Qué bonito. Sí, porque es muy jovencita al final, ¿no? Dos Sí, años. es un perro joven. La verdad es que es un perro joven, es un perro que llegó a mi casa sin buscarlo, porque siempre lo contaré, que yo no crié esa perra por gusto, ni por capricho, ni por nada, pero al final, bueno, se la regalaron a mi hermano porque la madre falleció, tenía 20 días y no comía ni nada, y la verdad es que me la traje a la clínica, la crié aquí. Y luego ya me dice mi hermano, bueno, que me voy a llevar la cachorra y tal, que ya tiene 3 meses. Y digo, no, me encariñé con ella, digo, ya no te la lleva, la dejo aquí de compañía conmigo. Y la verdad es que la tengo suelta en el patio de casa y bueno, luego la empecé a sacar, la empecé a iniciar como todos los perros que llevo. Yo cada vez que voy a entrenar van todos los perros conmigo. Y bueno, cada uno lo entrenas en función a lo que lleva, la empecé a entrenar y bueno, me empezó a gustar. Y me he involucrado en ella también, pues bueno, por intentar sacarla en zona donde hay conejos, intentar llevarla con las perdices y bueno, pues intentar entrenarla, porque creo que tiene cualidades para hacer buenos campeonatos y para cazar para mí los fines de semana, vamos. Qué bonito. Al final yo creo que fue como un angelito, ¿no? Que después Sí, de todo lo que pasó, yo pues, sí, sí que es verdad fíjate que cuando yo la tuve aquí tenía todavía a Yuka y yo no quería más perros porque es que estaba completamente bien de perros y no quería más. Y fíjate, llegó y fíjate luego me ha hecho intentar aliviar un poco esa pérdida. qué bien. Y bueno, el momento más bonito, Uf, el no momento más bonito. acompañable, o no que recuerdes con, no sé. Son muchos los momentos más bonitos. No sé, te podría decir, mira, dos momentos bonitos para mí que no son a nivel nacional, porque al final tú aspiras a ganar un campeonato nacional, que es lo que quieres, o a ganar un Sí, mundial, ¿no? Por ejemplo, en San Huberto. Pero para mí dos momentos bonitos te puedo decir, el primer campeonato de Extremadura que gané, para mí fue muy bonito
porque mi hermano quedó subcampeón de Extremadura y estábamos los dos ahí en el podio. Para mí eso fue uno de los momentos más bonitos porque él es el que ha luchado por mí para que yo compita. Siempre es el que me ha animado en la competición y el que vive los campeonatos conmigo igual que yo y nos pasamos horas y horas hablando del tema. Y bueno, para mí ese fue uno de los más bonitos y luego ganar el campeonato de Extremadura absoluto. La verdad es que encontrarte rodeado de tus compañeros extremeños y que digas que has podido demostrar que estás al nivel de los hombres, para mí también ha sido un logro, de los que quizás más tengo en cuenta. Ojo, cuidado con María, ¿eh? Qué bonito. De verdad que ganar el absoluto tiene que ser, vamos, increíble. Pero lo más bonito de todo es que, de igual manera, yo creo que te sentías arropada, ¿no? Por todos esos hombres. Sí, sí, pues yo la verdad es que nunca he sentido para nada ningún desprecio, ningún desplazamiento ni de a nivel competitivo ni en la cuadrilla que yo tengo de caza. Yo soy una más y cazamos todos por igual, ni yo me ponen por el sitio más favorable, ni por el menos complicado, ni por nada. El que te toque y cazas igual que un hombre al final. Cazas Sí, igual que un hombre. Que puedes tener, que no puedes cargar a lo mejor tanta caza como hemos hablado en el campeonato de caza menor por tu peso, ¿vale? Pero por lo demás lo haces todo igual y a mí me tratan como una más, como si fuera un hombre totalmente y en los campeonatos autonómicos igual. Y claro que todo el mundo se alegra por ti, te felicita, te da la enhorabuena y al final, bueno, para mí lo más importante es demostrar que estamos a un gran nivel y que podemos hacer las cosas igual que un hombre, que no somos inferiores ni mucho menos. total. Bueno, yo tuve el campeonato de caza menor la otra vez y, bueno, para mí ha sido uno de los más bonitos. Y era un social, que no era nada, ni, ¿sabes? Pero decir, ostras, que yo también puedo estar ahí, ¿por qué no? Claro que sí. Te sientes como, ole tú, ¿sabes? Sí, sí. Claro que sí.